Hola, hola, muy buenas tardes, querido público, amigos de YouTube. Pues aquí tu amiga Lu nuevamente con la continuación de la lectura de este maravilloso libro y hoy pasamos al capítulo 5. Entonces vamos a continuar con nuestra lectura y nos dice así. Dice, las heridas de rechazo y de injusticia. Antes de empezar a leer este capítulo, te recuerdo mi consejo de releer las 5 heridas que impiden ser uno mismo y en concreto los capítulos sobre las heridas de rechazo e injusticia. En ellos aparecen muchos detalles y ejemplos que no repetiré aquí, pero que pueden ser muy útiles a la hora de leer estas páginas. En este libro he unido estas dos heridas en un mismo capítulo por el vínculo que hay entre ellas. Ambas son activadas por el padre del mismo sexo, que el niño o por una persona que haya ejercido el papel de ese padre, el rechazo se activa desde el momento de la concepción, mientras que la herida de injusticia lo hace a partir de los 4 años. El niño sufre rechazo desde su nacimiento, cree que si no hace ningún ruido será amado y valorado. Sin embargo, después de algunos años, se empieza a sentir más y más rechazado porque incluso su familia se olvida de que existe. Tal vez entonces decidirá revelarse, lo que hará brotar la herida de injusticia. Algunas personas sufren durante toda su vida y ante toda la herida de rechazo. En el caso de otras, la herida de injusticia será tan importante que estarán convencidas de que no sufren rechazo. Aquellos individuos en los que la herida de rechazo predomina tanto en su actitud como en su aspecto físico, padecerán un menor grado de herida de injusticia, que es menos intensa y activa. Pero siempre existen ambas heridas, aunque una de las dos sea menos evidente. Se sabe con facilidad cuál es el dominante en un momento determinado de la vida, observando el cuerpo y el comportamiento de la persona cuando la herida está activada. Según vayan transcurriendo los años, podemos observar también posibles cambios. Supongamos que un chico se siente rechazado por su padre porque prefiere a su hija. Cuando la herida de rechazo está activa, no dice nada y finge que no le afecta. Puede esconderse en su habitación, refugiarse en la lectura o los videojuegos o volcarse en cualquier otra actividad. Aunque sienta rencor hacia su padre, lo justificará y pensará que la culpa es suya. Si su padre no lo reconoce como persona, busca tanto su amor que le parece imposible que no lo ame. Se llega a convencer de que si este padre es duro, frío o indiferente e incluso violento, es por amor. Esto es conocido como negación psicológica. Algunos hombres que sufrieron maltrato por parte de sus padres me han comentado, mi padre tenía razón al golpearme. Yo sabía que no quería que hiciese esto o lo otro, y aún así lo hacía. Me pegaba porque me amaba y quería que yo fuese alguien mejor. Te recuerdo que ese tipo de excusas es típico de la herida de rechazo. Si la situación hubiese activado la herida de injusticia, el niño se habría rebelado y habría tachado a su padre de injusto. Cuando un hijo se rebela con arrogancia contra su padre o una hija contra su madre, haciendo todo lo contrario de lo que su progenitor quiere que haga, lo hace bajo la influencia de la herida de injusticia. Esto puede empezar cuando el niño es muy pequeño o de manera más visible, en el adolescente o en el adulto. El plan de vida del alma de un niño determina antes de su nacimiento qué heridas necesitan ser activadas para lograr sanar poco a poco y así ayudar a su alma a evolucionar, a aprender a amarse. Cuando la herida de injusticia se activa y se hace notar en el comportamiento de la persona, no significa que no esté también sufriendo de rechazo. La herida de injusticia nos ayuda a no sentir la herida de rechazo. De hecho, detrás de la herida de injusticia siempre está la herida de rechazo. Este es otro método que usa nuestro ego para negar que no nos sentimos rechazados. Seguro que recuerdas que en la descripción de la herida de rechazo dije que el huidizo, la persona que sufre con el rechazo, es un especialista en negar la realidad. ¿Por qué? Porque es la herida con la que más se sufre. La negación es una manifestación del ego más extremo.
Recordemos que según la descripción de las dos heridas que dábamos en el primer capítulo, el huidizo y el rígido, son muy perfeccionistas, aunque sus motivos son distintos. Desde su más tierna infancia recibieron elogios o la atención del padre del mismo sexo solo cuando actuaban según las normas de éste. Por eso se exige tanto a sí mismo que llegan incluso a sobrepasar sus límites, ya que creen que nunca son suficientemente buenos. El huidizo quiere ser perfecto para sentirse amado, mientras que el rígido lo quiere hacer todo a la perfección para sentirse amado. Ambos temen las críticas. Cuando una persona se siente rechazada, las críticas le hacen mucho más daño, porque chocan profundamente con su derecho a ser. El huidizo está convencido de que cualquier crítica que va dirigida a lo que hace es sinónimo de eres un inútil. Esta es la razón por la que a medida de que se hace mayor y se ve más influenciado por esta herida, tiene cada vez más miedo a equivocarse. Mientras escribo este capítulo, pienso en todos los animadores que han trabajado para Escucha tu cuerpo, los que tenían muy activa su herida de rechazo. Mientras hacían su trabajo, experimentaban muchas más emociones que los que tenían activada la herida de injusticia. Para ello era muy difícil aceptar los reproches de su parte huidiza, creyendo no estar a la altura para enseñar a psicólogos o médicos. Se venían abajo. Tenían también muchas dificultades para aceptar las críticas o la resistencia de los participantes. Su primera reacción era pensar, soy un inútil, no soy buen animador, me van a rechazar. Sentían tanto miedo que atraían enseguida más críticas que los que no estaban influenciados por su parte de huidiza al animar. Aquellos que olvidaban algún detalle o que por el contrario daban demasiado, malgastando así el tiempo de clases, se prometían hacerlo mejor la próxima vez. Otros pedían disculpas a los participantes aunque estos no se hubiesen enterado de lo que estaba ocurriendo. Su parte rígida los criticaba por lo que habían hecho y varios me confesaron que tenían miedo de que yo les regañara si me enteraba. Me he dado cuenta de que estas dos heridas impiden aceptar la ayuda de los demás y sobre todo pedirla. El rígido la rehúsa por las dos razones principales. En primer lugar, como no quiere estar en deuda, prefiere no recibir ayuda. Así no le debe nada a nadie. Por ejemplo, no quiere que nadie pague la cuenta del restaurante por él. En segundo lugar, está convencido de que la otra persona no hará las cosas como Dios manda y tendrá que volver a empezarlas. A menudo se dice a sí mismo, prefiero hacerlo yo mismo, estará hecho a mi manera. Y además me llevaría demasiado tiempo explicar cómo quiero que se hagan las cosas. La reacción del huidizo es rechazar pensando que no quiere molestar y que puede apañársela solo. Cree que será un inútil si acepta ayuda. Cuando alguien insiste y acaba por aceptar, será porque según él, si rechaza la ayuda, molestará aún más que si lo acepta. No quiere bajo ningún concepto molestar a los demás y se considera poco importante para recibir ayuda. Sus pensamientos profundos, generalmente inconscientes, son, me ofrece ayuda porque cree que soy un inútil, que no puedo conseguirlo yo solo. Es incapaz de concebir que la persona que le está ofreciendo ayuda lo hace por generosidad y por placer. Si el huidizo termina por aceptar, puede que su herida de injusticia se active. Se prometerá a sí mismo recordar muy bien la ayuda que ha recibido para devolverla y así ser justo. Conclusión. La herida de rechazo se sitúa siempre en el dominio del ser. La persona se juzga a sí misma por ser de una determinada manera o tiene miedo de ser juzgada. Sin embargo, la herida de injusticia concierne a él tener y al hacer. En individuo teme tener menos o más que los demás. Teme hacerlo peor o mejor que los demás. El miedo a ser criticado o haberse sorprendido cometiendo un error es algo que tiene en común
las dos heridas. Para satisfacer a nuestras heridas queremos que todo sea justo y equitativo. Debemos hacer lo correcto para ser aceptables. El ego no puede comprender que solo la justicia divina existe y que la ley de causa y efecto es siempre justa. Para el ego es imposible comprender una ley divina, puesto que solo comprende las cosas de la mente. No puede saber que no sirve de nada querer controlar la ley de causa y efecto. Esta ley universal y espiritual posee una gran inteligencia y es infalible. Siempre recogemos lo que sembramos, seamos conscientes de ello o no. Si no estuvieses influenciado por ninguna herida, tu reacción natural sería la siguiente. Qué amable al ofrecerme su ayuda. Acepto encantado. No tendrías la sensación de estar en deuda con la otra persona. En una situación en la que rechazas la ayuda de alguien, comprueba si tu rechazo viene de una necesidad o si es por miedo a algo. Nuestro ego usa métodos tan sutiles para influenciarnos que debemos estar muy atentos para darnos cuenta de ello. Recuerda que cuando se activa una herida, ya no eres tú quien dirige tu vida, es solamente el pequeño yo del ego, el que siente una emoción en cuanto acusas a los demás o a ti mismo te en cuanto acusas a los demás o a ti mismo, te descentras, has dejado que tu ego irrumpa y piense, actúe en tu lugar. O sea que ahora sí que el ego irrumpa y piense y actúe en del lugar de nosotros. Cuando estás centrado actuando desde el corazón, sientes y observas lo que ocurre sin que haya actividad mental, sin ninguna acusación cargada de emoción. Si una de las 5 heridas del alma te hace sufrir, eso te indica que no estás escuchando ni a tu corazón ni a tus necesidades. Si recordamos que el ego hace todo lo posible por demostrarse y demostrar a los demás que existe, la herida de rechazo es para él la peor de todas. Es la que le da mayor sensación de no tener derecho a existir y de ser nulidad. De hecho, ha llegado a la conclusión de que la herida fundamental del ego es la del rechazo. Es la que le empuja a imponerse después de esta herida, se ve acompañada y reforzada por los demás. Cuantas más heridas se activan a la vez, más sufrimos y más imprescindible se cree el ego para protegernos. Es por eso por lo que adopta muchos distintos comportamientos de defensa, convencido de que no podremos sobrevivir a tanto sufrimiento. No sabe que cuando más se resista e intente ayudarnos, más perdurará el dolor. Esta es también la razón por la que la herida de rechazo es la base de todas las enfermedades graves, físicas o psicológicas. El dolor asociado al rechazo empuja al odio hacia sí mismo y hacia el padre del mismo sexo. Los huidizos culpan a este padre de no haber sido un modelo que hubiese podido ayudarles a existir, a vivir en sociedad. Te recuerdo que primero hay que sentir mucho amor para después odiar a alguien. El odio tiene la capacidad de desencadenar enfermedades graves, incluso mortales, y puede empujar a la gente a mutilarse. Esta emoción es activada por la impotencia que produce no poder sentir amor verdadero. Podemos llegar a la conclusión de que cuanto más odio siente una persona, más fuerte es el dolor producido por la herida de rechazo. Hablo más de este tema en mi libro anterior, El cáncer, un libro que da esperanza. Fíjense nada más. Santo Dios. Bueno, pues pues hasta aquí me quedo con mi lectura y pues ya vimos, ¿no? O sea, otra vez aquí nos vuelven a recordar, pues que de ver todas esas heridas, ¿verdad? Todas esas heridas que cuál es la que se nos activa fácilmente. Entonces, pues aquí, aquí nos está diciendo, ¿no? Cuán grave es tener esas heridas y cuán grande es tener ese ego
y cuán grande es no llegar a, pues, a perdonar, ¿verdad? Y no perdonarnos a nosotros mismos. Entonces esto puede generar pues mucho rechazo, mucho odio hacia la otra persona a la que creemos que nos hizo daño y pues a la vez nos estamos odiando a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso pues va a generar enfermedades, como dice aquí, enfermedades graves, el cáncer, o sea, pues la diabetes, o sea, muchas enfermedades que se desarrollan precisamente por tener estas heridas y que pues a veces no sabemos o no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero bueno, pues esto es otra vez para ir, pues ese es el repaso que prácticamente se está dando de las heridas de rechazo y de injusticia, que son las más, se puede decir que son las más fuertes, ¿no? Son las que más daño hacen. Entonces, pues esa es ahora sí que esto es lo que nos hace nuestro cuerpo, que se generen enfermedades, a veces hasta, como dicen, enfermedades incurables y que nosotros, pues las vamos a padecer, pero pues es el mismo rencor que no que tenemos ahora sí que a los demás y hacia nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, pues esta fue mi lectura. Pues mañana continuaremos con la siguiente y pues les agradezco haberme acompañado. Si les gustó, denme un like. Si creen que esto le pueda servir a alguien, pues compártanlo y yo les estaré agradecida. Nos vemos mañana. Gracias, gracias, gracias.